El honorable vaquero Lázaro ha conmocionado al rancho con una confesión impensable. Admítelo haber traicionado a su compañera con la misteriosa Viviana. Pero nadie le cree, porque el testimonio que ofrece, cargado de una culpa genuina, se estrella contra la muralla inexpugnable de su reputación intachable, generando una ola de incredulidad y estupefacción sin precedentes que ha paralizado por completo a la comunidad. La verdad, salida de sus propios labios, se ha convertido en una paradoja demoledora, una condena más cruel que el mismísimo ostracismo, ya que el vaquero se encuentra prisionero de su propia virtud, un hombre atormentado por un secreto que clama por ser reconocido, pero que es sistemáticamente rechazado por todos aquellos que lo han admirado y venerado durante décadas. Es una situación que desafía la lógica y la razón. Un drama humano en el que la integridad se vuelve una carga y la honestidad un grito ahogado en el desierto de la incomprensión. Este es el relato escalofriante de cómo el bien más preciado de un hombre, su buen nombre, puede convertirse en la barrera más impenetrable para su propia redención. Un muro infranqueable construido ladrillo a ladrillo con la confianza ajena, transformando su acto de contrición en una condena solitaria y agónica. Lázaro, el pilar de rectitud y el epítome de la moralidad en las vastas llanuras del oeste, se halla sumido en un abismo de angustia, atrapado en una pesadilla donde su propia voz, la portadora de una verdad que le carcome el alma, carece de cualquier credibilidad para los ischios. El tormento de su conciencia, esa punzada constante que lo impulsó a desvelar su transgresión, se ha transformado en un calvario aún más doloroso al ver cómo cada palabra de su confesión es recibida con una mezcla de lástima, desdén y una incredulidad férrea que no da lugar a dudas. No hay furia, no hay reproches airados, no hay el estallido de un corazón traicionado, solo una negación persistente, una ceguera colectiva que lo encierra en su propia versión de los hechos. La imagen de Lázaro, forjada a través de años de trabajo incansable, de promesas cumplidas y de una lealtad a prueba de todo, se ha vuelto tan inquebrantable que no puede ser compatible con la mancha de la infidelidad, ni siquiera cuando él mismo la proclama a los cuatro vientos. Su propia leyenda, su mito, se ha convertido en su peor verdugo, impidiéndole purgar su culpa. Es el castigo más cruel, ser creído en todo, menos en lo que más anhela confesar. Y la paradoja de su tormento alcanza cotas aberrantes, una tortura psicológica que rebasa cualquier castigo físico. Lázaro, el hombre que una vez fue el espejo de la justicia y la rectitud, se encuentra ahora en un limbo moral donde su autoincriminación es vista como un delirio, una aberración temporal de su noble espíritu. Cada fibra de su ser clama por la condena, por el reproche que purgue su pecado, pero en su lugar recibe una ola de compasión que lo asfixia, una negación tan rotunda que le roba incluso el derecho a su propia miseria. Su reputación, antes un activo invaluable, se ha transfigurado en una prisión intangible, un cepo de hierro forjado por la devoción ciega de quienes lo rodean. La comunidad, en su afán por preservar el ícono que Lázaro representa, lo ha despojado de su humanidad. De esta ceguera colectiva. No te apartes. De esta ceguera colectiva. No te apartes, porque la cruda verdad de esta situación te dejará sin aliento. La escena de la confesión inicial fue tan desgarradora como inesperada. Bajo el cielo implacable del atardecer, Lázaro se acercó a su compañera, con el rostro surcado por una tormenta interior, sus manos fuertes temblando de una emoción desconocida. Con voz entrecortada, liberó el peso que lo oprimía, revelando su traición con Viviana, una figura conocida en el rancho por su discreción y su aparente inocencia. La reacción de su compañera no fue la esperada avalancha de dolor y rabia. En cambio, un silencio atónito, seguido de una sonrisa forzada y condescendiente, y se apoderó de su semblante. Mi querido Lázaro, ¿qué disparate estás diciendo? El estrés del rancho te está afectando. No sabes lo que dices, le respondió, con una calma que rayaba en el paternalismo, como si él fuera un niño enfermo desvariando. Las palabras de ella, cargadas de una compasión mal entendida, lo golpearon con la fuerza de un rayo, porque comprendió en ese instante que su verdad era tan contraria a su imagen pública que resultaba inasimilable para quien más le importaba.
No había espacio para la culpa ni el arrepentimiento en esa ecuación de negación. La negación no solo vino de su pareja. Cuando Lázaro, en su desesperación, intentó buscar apoyo o al menos un eco de su verdad entre los peones del rancho, entre sus amigos de toda la vida, y la respuesta fue uniformemente la misma, una mezcla de incredulidad, preocupación y, en algunos casos, franca desestimación. «Patrón, usted es un hombre de palabra, de honor». «Eso no es posible», masculló el viejo Mateo, el capataz, con una lealtad ciega que ahora se sentía como una condena. Otros insinuaron que quizás Lázaro estaba bebiendo demasiado, o que el peso de las responsabilidades lo estaba volviendo un tanto raro. La idea de que el vaquero Lázaro, el incorruptible, el referente de la comunidad, hubiera cometido tal acto de infamia era tan ajena a su visión del mundo que simplemente no podía ser procesada. Era más fácil atribuirlo a un delirio, a una enfermedad, a cualquier cosa que no fuera la cruda realidad de su confesión. La traición, para ellos, era una palabra que jamás podría conjugarse con el nombre de Lázaro, lo que lo hundía aún más en la soledad de sus tormentos. Si pensabas que la infidelidad es el peor de los sufrimientos, quédate, porque ser invisible ante tu propia verdad es un castigo mucho más cruel. ¿Estás preparado para la profunda angustia de Lázaro? La comunidad, en un esfuerzo inconsciente por preservar su propia concepción de la moralidad y la estabilidad, había erigido un escudo infranqueable alrededor de la figura de Lázaro. Aceptar su confesión no solo implicaría una falla personal del vaquero, sino que sacudiría los cimientos de lo que creían como un orden social y moral perfecto en el rancho. Era más fácil y menos doloroso desestimar la verdad como un malentendido o una perturbación mental. La mente humana tiende a rechazar aquello que amenaza su narrativa de seguridad y rectitud. Y Lázaro se había convertido en la personificación de esa amenaza para sus vecinos. Su supuesta locura era una válvula de escape conveniente, un mecanismo de defensa colectivo para evitar confrontar la incómoda realidad de que incluso los más honestos y venerados podían ser falibles. Esta resistencia a la verdad es una forma de violencia psicológica. ¿Acaso no es más fácil vivir en una mentira que afrontar una realidad desagradable? Lo que viene a continuación revelará hasta qué punto llega la negación. La figura de Viviana, la supuesta cómplice de su infamia, no hizo más que complejizar el intrincado tapiz de esta negación colectiva. Cuando Lázaro, con la valentía que le quedaba, intentó involucrarla, de alguna manera, en la confirmación de su relato. Ella también, con una mirada entre asustada y confusa, negó rotundamente cualquier implicación. «Lázaro, ¿qué dices? Por Dios, eso es una locura. Somos amigos, nada más. ¿Alguien te ha metido esas ideas en la cabeza?» Sus palabras, pronunciadas con una mezcla de preocupación genuina y una evidente necesidad de proteger su propia reputación, sellaron el destino del vaquero. Sin el apoyo de Viviana, sin una segunda voz que validara su transgresión, la confesión de Lázaro se desvanecía en el aire como un espejismo, una alucinación producto de su propia mente. ¿Por qué Viviana negaría la verdad? Quizás por miedo al escándalo, por proteger a Lázaro de sí mismo, o quizás, y esto es lo más inquietante, porque la relación en la mente de Viviana era tan efímera o insignificante que no la consideraba una infidelidad, en el sentido que Lázaro lo sentía, o peor aún. ¿Y si Viviana simplemente era tan misteriosa, y su negativa era el último clavo en el ataúd de la credibilidad de Lázaro? El dilema de Lázaro se tornaba aún más macabro. ¿Cómo probar una verdad que nadie quiere o puede aceptar? Los actos de su traición, perpetrados en la intimidad y sin testigos, ahora se desvanecían en la niebla de la incredulidad. No había grabaciones comprometedoras, ni mensajes de texto explícitos, ni testimonios oculares que pudieran respaldar su desgarradora confesión. Era solo su palabra contra la imagen inmaculada que la comunidad había construido de él a lo largo de los años. Cada intento por ofrecer detalles, por describir la culpa que lo consumía, era interpretado como un síntoma más de su presunta perturbación mental. «Lázaro, necesitas descansar. No te tortures con fantasías», le dijo su compañera en una ocasión, con una voz tan suave que cortaba más que cualquier reprimenda.
La ironía era cruel. El hombre que siempre había exigido la verdad, que había vivido bajo el estandarte de la honestidad, ahora se encontraba desarmado ante la negación, incapaz de convencer a nadie de su propia imperfección. La honra, que antes era su mayor virtud, ahora se había convertido en su celda. Este abismo de soledad es más profundo que cualquier traición. ¿Cómo puede un hombre que lo tiene todo sentirse tan vacía y solo? No te apartes, porque la desesperación de Lázaro apenas comienza a manifestarse. La intensidad de su calvario se acrecentaba con cada amanecer, cada mirada ajena un espejo deformado de su propia realidad. Lázaro se sentía como un fantasma, una sombra que gritaba verdades en un espacio donde solo se escuchaban ecos de mentiras. La negación colectiva era una losa sobre su espíritu, un veneno lento que consumía su esencia, despojándolo de la agencia sobre su propio relato. Él era el héroe que no podía ser villano, el santo al que se le negaba el pecado. Esta imposibilidad de ser malo era una condena más pesada que cualquier castigo. Una burla cruel del destino. Buscaba la redención a través de la confesión, pero solo encontró un muro de benevolencia que lo apartaba aún más de la purificación. ¿Qué haría un hombre para que su verdad fuera escuchada si ni siquiera el infierno del remordimiento lograba convencer? Esto es solo el principio del infierno personal de Lázaro. ¿Crees que logrará romper este muro de incredulidad? Sigue con nosotros, porque el clímax de esta historia te dejará sin palabras. La comunidad rural, unida por fuertes lazos de confianza y tradición, no solo se negaba a creer la confesión de Lázaro, sino que activamente se había convertido en su defensora más acérrima, un muro impenetrable contra la verdad que él intentaba desesperadamente implantar. Los rumores, que usualmente se esparcen como pólvora en un rancho, en esta ocasión no encontraron tierra fértil. Cualquier insinuación sobre un posible desliz del vaquero era inmediatamente acallada, con vehementes argumentos sobre su carácter inquebrantable, su moral intachable y su amor incondicional por su compañera. Se le consideraba una institución, un modelo a seguir, y la idea de que pudiera caer en las garras de la infidelidad era tan perturbadora que preferían crear una realidad alternativa antes que aceptar la suya. La propia Viviana, al negar el asunto, había solidificado esa percepción, lo que hacía que Lázaro se sintiera aún más acorralado por su propia reputación. La tragedia era doble. Lázaro sufría por su culpa, pero también por la imposibilidad de ser perdonado, porque nadie lo creía merecedor de ese perdón. El alma de Lázaro se debatía en una tormenta de desesperación. Había imaginado el escarnio, el juicio, la furia de su compañera, e incluso la venganza de Viviana si la arrastraba a la luz. Pero nunca, jamás, había concebido la tortura de la incredulidad, la burla involuntaria de la gente que se negaba a verlo como un ser humano falible. Cada gesto de compasión, cada palabra de aliento que recibía, solo servía para ahondarlo más en su aislamiento. Quería ser castigado, quería afrontar las consecuencias de sus actos, pero en cambio era tratado como un pobre hombre delirante, un vaquero noble que había perdido el juicio. El peso de su pecado era inmenso, pero el peso de no poder expiarlo, de no poder ser visto como el hombre que sabía que era aplastante. Su rancho, su hogar, su vida, todo lo que había construido con esfuerzo y honestidad, se había transformado en la cárcel más sofocante, donde los barrotes eran invisibles, forjados con la ceguera de sus allegados y la solidez inquebrantable de su reputación. Un infierno de incomprensión y soledad. La honra es una espada de doble filo, ¿no es así? ¿Crees que Lázaro encontrará la forma de hacer que su verdad sea escuchada? ¿O sucumbirá a esta agonía silenciosa? Quédate para descubrir cómo la desesperación puede llevar a un hombre al límite. La ironía de su situación era tan amarga que casi le arrancaba una carcajada. Él, el hombre que aborrecía la mentira, que siempre había predicado la importancia de la verdad, se encontraba ahora en el ridículo papel de un fabulador, de un hombre que inventaba historias para deshonrarse a sí mismo. ¿Quién, en su sano juicio, confesaría una infidelidad si no la hubiera cometido? Esa era la pregunta que Lázaro se hacía una y otra vez,
una interrogante que retumbaba en su cabeza sin encontrar respuesta en el laberinto de la negación. La gente lo miraba con una mezcla de pena y desconcierto, como a un patriarca que, de repente, anunciaba haber visto unicornios en el establo. Su cordura, antes incuestionable, comenzaba a ser objeto de murmullos y de miradas furtivas, lo que lo llevaba a un nivel de frustración insostenible. Necesitaba que alguien, un solo ser humano, creyera su versión, que reconociera su culpa para que pudiera empezar el largo y arduo camino del arrepentimiento y la redención. Pero ese bálsamo le era negado una y otra vez. La impotencia se había convertido en su sombra más fiel, un compañero constante en su viaje hacia la locura. Lázaro sentía cómo la realidad se desdibujaba a su alrededor, una distorsión generada por la voluntad colectiva de mantener una ilusión. ¿Era posible que su propia memoria, su propio entendimiento de los hechos, estuviera siendo alterada por la persistencia de la negación ajena? Comenzó a dudar de sí mismo, de la solidez de sus recuerdos. Un golpe maestro de esta condena psicológica que lo empujaba al borde de un abismo existencial. La duda era el último escalón antes de la capitulación, el arma más poderosa en manos de sus involuntarios torturadores. Se preguntaba si la verdad era una construcción social, maleable y frágil, más que una entidad inmutable. ¿Te atreverías a cuestionar tu propia memoria si todo tu mundo se negara a reconocerla? Este enigma es más profundo de lo que imaginas. El rancho, que antes era su refugio y su fortaleza, se había convertido en un escenario de teatro macabro, donde Lázaro era el único actor que conocía el guión completo, mientras el resto del elenco improvisaba una realidad conveniente. Su compañera, en un intento de sanarlo, intensificó sus muestras de afecto, su lealtad, como si quisiera ahogar la fantasía de su infidelidad con un torrente de amor incondicional. Cada caricia, cada palabra dulce, cada mirada de confianza eran para Lázaro una puñalada más profunda, un recordatorio de la mentira que vivía, no por elección, sino por la imposibilidad de ser creído. Viviana, por su parte, evitaba a Lázaro, y cuando se encontraban, sus conversaciones eran tensas y llenas de eufemismos, siempre regresando a la versión oficial de que todo era un malentendido. Esta complicidad involuntaria en la negación de la verdad lo sumía en una soledad abismal. Una prisión sin muros, pero con barrotes de acero forjados por la incomprensión y la ceguera ajena. La necesidad de ser perdonado era tan grande como la imposibilidad de ser creído. La traición ahora era doble, la suya y la del mundo que se negaba a aceptar su humanidad. Lázaro no podía entender la profundidad de esta negación. ¿Era su imagen pública tan poderosa que distorsionaba la percepción de la realidad? ¿O había una resistencia subconsciente en la comunidad a ver a su héroe, a su líder, como alguien falible, como un hombre con debilidades? Era como si la estabilidad de todo el rancho dependiera de su inmaculada reputación, y aceptar su confesión significaría derrumbar un pilar fundamental de su identidad colectiva. La fe que la gente tenía en Lázaro era tan ciega que se había vuelto destructiva para él. Cada vez que intentaba insistir en su culpa, en la verdad de su desliz con Viviana, era recibido con más paciencia, con más comprensión. Como si estuvieran lidiando con un niño caprichoso que buscaba llamar la atención de la peor manera. Se sentía deshumanizado, reducido a un símbolo, no a una persona con errores y arrepentimientos. Esta negación masiva no era un acto de amor, sino un acto de egoísmo colectivo. Una preferencia por la fantasía sobre la cruda realidad que él ofrecía. ¿Imaginas el peso de una verdad que nadie, absolutamente nadie, está dispuesto a reconocer? Esto es más que un drama, es una pesadilla de la que Lázaro no puede despertar. ¿Podrá su espíritu soportar esta cruz? Permanece atento, porque la desesperación puede transformarse en una fuerza inquebrantable. El torbellino de la negación se intensificaba con cada amanecer, envolviendo a Lázaro en una maraña de frustración y desolación. Las miradas de lástima de sus vecinos, las palabras tranquilizadoras de su esposa y las evasivas de Viviana eran como hilos invisibles que lo ataban cada vez más fuerte a la cruz de su incomprensión. Intentó, en un acto desesperado, recopilar alguna prueba, algún indicio material de su relación con Viviana, pero no encontró nada sustancial. Los encuentros habían sido furtivos, susurrantes, diseñados para no dejar rastro.
Y ahora esa misma discreción se volvía en su contra, sellando su destino como el inventor de una mentira. La falta de evidencia externa solo reforzaba la convicción de todos de que su confesión era un mero producto de su imaginación o de una aflicción mental. Se sentía en un juicio donde él era el acusado, el testigo y el verdugo, pero su propia declaración era desestimada como delirio. Su honra, antes un escudo, ahora era una barrera infranqueable que le impedía el acceso a la redención, a la catarsis que tanto anhelaba. El constante bombardeo de negación y condescendencia comenzó a minar no solo su espíritu, sino también su propia percepción de la cordura. ¿Y si realmente estaba perdiendo la razón? ¿Y si la infidelidad era una alucinación, un producto de la culpa autoimpuesta? Esta posibilidad, aunque aterradora, se presentaba como una tentadora vía de escape de la tortura de la incomprensión. Quizás era más fácil aceptar la locura que vivir con una verdad inaudible. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, una voz se negaba a ceder. La voz de su conciencia que le recordaba la veracidad de cada detalle, de cada caricia furtiva, de cada susurro de traición. Esa batalla interna, entre la duda impuesta y la convicción personal, lo consumía, transformando su existencia en un campo de batalla silencioso. La mente de Lázaro estaba al borde del abismo. ¿Podrá resistir el embate de la duda que lo acecha desde todos los frentes? El camino hacia la verdad es solitario y traicionero. La situación era kafkiana. Lázaro clamaba por ser reconocido como un pecador para poder ser perdonado, pero era venerado como un santo que no podía pecar. La magnitud de su dilema se hacía más palpable cuando se daba cuenta de que, si Viviana se hubiera presentado como su amante, tal vez la historia habría sido diferente. Pero ella, por motivos que Lázaro apenas podía descifrar, miedo, quizás vergüenza, o incluso la misma ceguera a la gravedad de la situación, se mantenía firme en su negación, pintando a Lázaro como un hombre estresado y confundido. La complicidad de Viviana en esta farsa involuntaria era otro puñal en el corazón de Lázaro. Él había esperado la condena, el juicio, el repudio, pero no este vacío de incomprensión que lo aislaba de la realidad que él mismo había creado. Era como si su comunidad se negara a permitirle un error, a verlo como un simple mortal. El mito del vaquero impecable era demasiado fuerte para ser quebrado por la verdad de sus propios labios. En su búsqueda angustiosa de ser creído, Lázaro llegó a un punto de quiebre. Consideró medidas drásticas, acciones que podrían forzar a la comunidad a abrir los ojos. Pensó en hacer una declaración pública aún más escandalosa, en confrontar a Viviana frente a todos, o incluso en abandonar el rancho, dejando atrás una nota donde insistiera en la veracidad de su confesión, esperando que su ausencia finalmente les hiciera dudar. Pero cada una de estas opciones le parecía una traición adicional a sus propios principios, una bajada de nivel que solo lo hundiría más en el lodo. ¿Cómo podía un hombre que siempre había actuado con decoro y rectitud recurrir a melodramas para ser creído? La idea de manipular la verdad para que la verdad fuera aceptada era una paradoja que lo destrozaba. Estaba atrapado en un círculo vicioso de honestidad no reconocida. El dolor de la culpa era inmenso, pero la soledad de su verdad era infinitamente más profunda y desgarradora. El peso de su reputación lo estaba ahogando. Si pensabas que la traición ajena era dolorosa, la propia puede ser una prisión. ¿Qué clase de decisión puede tomar un hombre cuando su propia identidad es un obstáculo para su redención? No te atrevas a irte. Lo que viene a continuación es un golpe directo al alma. La negación sistemática no solo invalidaba su confesión, sino que también socavaba la base de su propia identidad. Lázaro, el vaquero íntegro, el hombre de palabra, ahora se veía a sí mismo como un mentiroso, no porque mintiera, sino porque era percibido como tal al no ser creído. Su pasado, una fuente de orgullo y respeto, se tornaba ahora en su mayor enemigo. Una leyenda tan sólida que impedía la entrada y la cruda realidad de su imperfección. La honra, que había sido su baluarte, se había transformado en una camisa de fuerza. La comunidad, al idealizarlo, lo había condenado a ser un ídolo de barro, incapaz de quebrarse sin que toda la estructura de su mundo se desmoronara. Es una verdad desgarradora.
A veces, ser demasiado bueno es el mayor de los males. ¿Comprendes la magnitud de esta tragedia? No parpadees, porque el desenlace es aún más impactante. La noche se cernió sobre el rancho como un manto pesado, acentuando la soledad del vaquero. Lázaro, bajo el manto de estrellas que parecían indiferentes a su tormento, meditaba sobre su destino. ¿Debía seguir luchando contra una pared de incredulidad? ¿O resignarse a vivir con el peso de una verdad inaudible? Su corazón le dictaba que debía ser fiel a sí mismo, a su conciencia, aun cuando eso significara caminar un sendero solitario, sin la comprensión de quienes lo rodeaban. La resolución, lenta y dolorosa, comenzó a forjarse en el crisol de su alma. No podía cambiar la percepción de los demás, no podía obligarlos a ver lo que no querían ver, pero sí podía cambiar su propia reacción. Podía aceptar el trágico destino de ser el único portador de su verdad, viviendo con ella, con la esperanza de que, quizás un día, el tiempo o alguna circunstancia inesperada abriera los ojos de quienes lo amaban. Él, que había buscado un castigo externo, comprendió que su verdadero suplicio era interno. Una agonía silenciosa que lo acompañaría siempre. Su dignidad, aunque herida por la negación, no estaba rota. Lázaro, el vaquero, el hombre de principios, decidió que no permitiría que la ceguera ajena lo definiera. Se levantaría cada mañana, enfrentaría el día con la misma entereza de siempre, pero llevando en su interior la quemadura de su secreto. Una cicatriz invisible que solo él podía ver y sentir. No volvería a insistir en su confesión. No se rebajaría a rogar por una creencia que le era negada. Su verdad sería suya y solo suya. Un pacto íntimo con su conciencia. La vida continuaría en el rancho, con Lázaro interpretando el papel del vaquero intachable que todos esperaban, mientras por dentro, la batalla entre su culpa y la incredulidad del mundo se libraba sin tregua. Era una forma de martirio, sí, pero también una forma de resistencia, una afirmación de su propia humanidad imperfecta frente a la idealización de los demás. La soledad se transformaría en fortaleza, la incomprensión en un blindaje para su espíritu indomable. Esta decisión, cargada de un estoicismo forzado, lo sumió en una paz amarga. Era la paz de la resignación, la aceptación de un destino que él mismo había forjado, pero que la humanidad se negaba a reconocer. Lázaro aprendió a coexistir con el espectro de su pecado, un fantasma que solo él podía ver en el espejo de su conciencia. Cada apretón de manos, cada sonrisa de aprobación, cada palabra de alabanza que recibía, era un recordatorio hiriente de la abismal distancia entre la percepción pública y su dolorosa realidad. Vivía una doble vida, la del vaquero ejemplar que todos admiraban, y la del pecador solitario que clamaba en silencio por un perdón inalcanzable. Era un exilio del alma, un destierro de la verdad, en su propio hogar, rodeado de quienes más lo amaban. ¿Puede la soledad ser más profunda que cuando te rodea la gente que no te ve? Prepárate, porque esta agonía es un reflejo de la condición humana más profunda. El vaquero Lázaro, contra todo pronóstico, decidió cargar con el peso de su propia verdad, convirtiéndose en el custodio solitario de su pecado. Su confesión, que buscaba la liberación a través del reconocimiento, se transformó en la más amarga de las prisiones, la incomprensión absoluta. El rancho continuó su ritmo, la vida siguió su curso, y Lázaro, el hombre de honor, siguió siendo el pilar de la comunidad, un faro de integridad para todos, excepto para sí mismo. Su compañera, aliviada de que su episodio de locura hubiera pasado, lo mimó con más afecto. Viviana, con el tiempo, regresó a su papel de amiga discreta, su complicidad en la negación volviéndose cada vez más sutil, pero siempre presente. Lázaro viviría cada día con la sombra de su infidelidad, sabiendo que su arrepentimiento era un monólogo sin audiencia, una expiación solitaria en un mundo que se negaba a verlo como un hombre falible. Su buen nombre, esa virtud que tanto había cultivado, se había convertido en su más cruel verdugo, negándole la única cosa que deseaba, ser un hombre. Simplemente un hombre, con la capacidad de equivocarse y la necesidad de ser perdonado. Era la condena más inhumana, ser demasiado bueno para ser creído en su propia maldad. La persistencia de esta situación revela una inquietante verdad sobre la naturaleza humana y la sociedad. A veces, la fantasía es preferible a la realidad.
especialmente cuando la realidad amenaza los cimientos de nuestra comodidad. Lázaro, el vaquero, se convirtió en una víctima de su propia virtud. Atrapado en una jaula dorada de respeto y admiración que le negaba la libertad de su propia imperfección. Su historia es un amargo recordatorio de que la verdad no siempre es bien recibida y que la ceguera colectiva puede ser una fuerza más destructiva que cualquier maldad individual. La sociedad, al proteger su imagen, lo despojó de su propia humanidad, forzándolo a una existencia de soledad existencial. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ignorar la verdad para mantener una ilusión reconfortante? Este impactante dilema nos obliga a mirar en lo más profundo de nuestra propia hipocresía. El final te dejará atónito. Este es el desgarrador relato de Lázaro, el vaquero cuya confesión de infidelidad con Viviana fue recibida con la más absoluta incredulidad, una verdad que nadie quiso aceptar. Una historia que expone la cruda paradoja de la reputación intachable y el precio de la honestidad cuando choca con la ceguera colectiva. Este espacio se atreve a desvelar las facetas más oscuras del alma humana, donde la integridad puede convertirse en una prisión. La inesperada y cruel condena de un hombre bueno, que buscaba redención y encontró el abismo de la incomprensión. Te dejará sin aliento. No te pierdas cómo la negación se volvió un castigo peor que cualquier juicio. Manténganse conectados a nuestra plataforma para no perderse ninguna impactante revelación, ninguna verdad oculta, y suscríbanse para estar siempre al tanto de lo último, de lo que realmente importa, porque la complejidad del espíritu humano apenas comienza a ser desvelada. Hasta la próxima, valientes buscadores de la verdad. Y donde la humanidad es más compleja de lo que parece.